Sadhana Panchakam es un texto corto compuesto por Sri Shankaracharya que describe de forma única una serie de pasos o prácticas espirituales que deben ser seguidos por aquellos que buscan moksha, liberación o iluminación. La palabra sadhana es generalmente entendida como práctica espiritual, pero literalmente sadhana es los medios por los cuales se alcanza un objetivo, es decir, sadhana es el medio para conseguirla. El fin o la meta aquí es moksha, y el medio, la sadhana, se explica en este texto. Panchakam significa un conjunto de 5. Cada uno de los 5 versos de este texto describe 8 pasos individuales, sumando 40 en total. Estos pasos se deben emprender en orden desde el primero hasta el último. Son como los escalones que subes para entrar en un templo. Simbólicamente, un templo representa tu cuerpo físico y la deidad en el altar del templo representa tu verdadero ser interior, Atma. Al igual que tienes que subir una serie de escalones para entrar en un templo y ver a la deidad de adentro, de la misma manera, tienes que realizar cierto número de prácticas espirituales para descubrir la conciencia inmutable e ilimitada que es tu verdadera naturaleza. Debido a que este texto describe una serie de pasos, también se llama Sopana Panchakam. Sopana significa una escalera o escalinata. Antes de entrar en un templo, la deidad ya está adentro. Del mismo modo, antes de someterte a cualquier tipo de práctica espiritual, tu verdadera naturaleza ya es divina. El propósito de la sadhana vedántica es descubrir tu verdadera naturaleza que ya está presente, pero cubierta por un velo de ignorancia, avidya. El medio para quitar ese velo de ignorancia es el autoconocimiento, Atma Vidya, que se puede conseguir siguiendo los 40 pasos de este texto. Seguir estos pasos es parte de un camino espiritual de toda una vida, un viaje que puede ser en líneas generales dividido en 4 etapas. La primera etapa de la vida espiritual es convertirse en un estudiante plenamente calificado, preparado para el viaje que se viene. La segunda etapa de la vida espiritual es un profundo proceso de autoindagación que finalmente te lleva a adquirir autoconocimiento. La tercera etapa es asimilar completamente ese conocimiento al integrarlo completamente en tu vida diaria. Y la etapa final de este camino espiritual es su culminación en moksha. Sri Shankaracharya divide estas 4 etapas en 40 pasos individuales, empezando con este verso. Vedo nityam adhiyatam taruditam karma swanushtiyatam tene shasya vidhiyatam apachate kamye matisthyajyatam papaugah paridhuyatam bhavasukhe dosho nusandhiyatam Atmecha vyavasiyatam nijagrahat turnam vinirgamyatam. Muchos obstáculos pueden bloquear el paso durante un camino espiritual, pero nuestra capacidad para superar esos obstáculos es limitada y a menudo inadecuada. Por esta razón, un camino exitoso es imposible sin la gracia de Dios, sin las bendiciones de Ishvara. Para invocar las bendiciones de Ishvara, se requiere alguna forma de oración. En los tiempos de Shankaracharya, los rituales védicos eran el modo primario de oración. Dado que esos rituales están prescritos en los Vedas,
Su texto comienza: Vedo nityam adhiyatam. los Vedas deben ser estudiados y Taduditam karma swanushtiyatam. los rituales prescritos por los Vedas se deben realizar correctamente. Puesto que los rituales védicos no son tan comunes hoy en día, uno puede utilizar otras formas de oración como el canto devocional, recitar himnos y realizar diversos tipos de adoración. Tene shasya vidhiyatam. A través de esas oraciones y adoración, la gracia de Ishvara es invocada. Si tu objetivo final es la liberación, Apachate kamyematas tyajyatam. tus oraciones y adoración no deben hacerse con el fin de cumplir deseos mundanos, sino más bien Papaugaf paridhuyatam. deben apuntar a reducir tu acumulación de mal karma, porque tal karma puede crear obstáculos en tu camino espiritual. Los placeres mundanos pueden distraerte en ese camino, así que Bhavasukhe dosho nusandhiyatam. las limitaciones de los placeres mundanos es algo sobre lo que se debe reflexionar. Viendo sus deficiencias, Atmecha yavasiyatam. la verdadera fuente interna de la felicidad, Atma, debe ser buscada. El siguiente paso es dedicarte de todo corazón a la obtención de Atma Vidya, autoconocimiento. Así que Shankaracharya dice: Nijagrahat turnam vinirgamyatam. este es un mandato para renunciar a la vida mundana, ya sea a través de sannyasa, convertirse en un monje, o a través del karma yoga, renunciar a los objetivos mundanos y cumplir tus deberes con entusiasmo como una práctica devocional. Con este paso, el primer verso está completo. Sangasatsu vidhiyatam bhagavato bhaktir dridhadhiyatam shantyad parichiyatam dridataram karmashu santyajyatam sadvidvanupasripyatam pratidinam tatpaduka sevyatam Brahmaikaksaramarthyatam Shruti Shiro Vakyam Samakarnyatam. Estando dedicado a conseguir autoconocimiento, Sangasatsu Vidhiyatam. se debe buscar la compañía de los santos, porque Bhagavato Bhaktir Dridhadhiyatam. su influencia te ayudará a desarrollar una devoción profunda por Ishvara. Además, Shantyadh Parichiyatam. hay que cultivar ciertos valores y virtudes como la tranquilidad, el autocontrol, el desapasionamiento, la tolerancia, fe y concentración. Finalmente, Dridataram Karmashu Santyajyatam. hay que dejar las acciones egoístas y tus acciones deben ser guiadas solamente por el Dharma. Estos 12 pasos describen las prácticas que se realizarán en la primera etapa de la vida espiritual para ayudarte a convertirte en un estudiante completamente calificado, quien está preparado para la siguiente etapa del camino espiritual, que es el proceso de autoindagación. Este proceso requiere una guía adecuada, por lo que Sadvidwan upasripyatam. un gurú calificado, uno que conoce Brahman, debe ser abordado y Pratidinam tatpaduka sevyatam. un servicio debe ser prestado para ayudar a tu gurú según sea requerido. Entonces, con la guía de tu gurú, Brahmaikaksharam arthyatam. la más alta realidad, Brahman, debe ser descubierta dentro de ti.
¿Cómo? Shruti Shiro Vakyam Samakarnyatam. Escuchando las enseñanzas del Vedanta como las enseña tu gurú. Entonces, Vakyartascha vicharyatam, Shruti Shira Paksha Samashriyatam, Dustarkatsu Viramyatam, Shruti Matastarko Nusandhiyatam, Brahmasmiti Vibhavyatam, Aharahar Garva Parityajyatam, Teheham Matirujyatam, Buddha Janarvaraf Parityajyatam. con la guía de tu gurú, Vakyartascha vicharyatam. los significados de Mahavakyas como Tattvamasi deben ser examinados cuidadosamente, Shruti Shira Paksha Samashriyatam. confiando en las escrituras para interpretar esas Mahavakyas correctamente. Dustarkat Suviramyatam. El uso indebido de la lógica y el razonamiento debe ser evitado. En su lugar, Shruti Matastarko Nusandhiyatam. el razonamiento empleado por las escrituras mismas debe ser seguido. Entonces, Brahmasmiti Vibhavyatam. la enseñanza "Yo soy Brahman" debe ser contemplada. A través de esa contemplación, Aharahar Garvaf Parityajyatam. tu falso ego gradualmente será erradicado y Deheham Matir Ujyatam. la identificación con tu cuerpo será eliminada. Habiendo conseguido autoconocimiento a través de estos pasos, Buddha Janar Varaf Parityajyatam. no hay necesidad de más debates académicos. Este segundo grupo de 12 pasos está destinado a guiarte a través de un proceso de autoindagación que culmina en la adquisición de autoconocimiento. La tercera etapa de la vida espiritual es asimilar plenamente ese conocimiento para aprender a apreciar tu naturaleza divina, no solo durante el estudio y la meditación, sino que incluso en medio de tus actividades diarias. Kshudvyadishchachikitsyatam pratidinam bhikshaushadham bhujyatam swadvannam natu yachyatam vidhivashat praptena santushyatam shitoshnari vishahyatam natu vrata bhakyam samucharyatam Audasinyam abhipsyatam janakripa naishturyam utsrijyatam. Sabiendo que tu naturaleza divina no se ve afectada por el hambre o alguna otra cosa, Kshudvyadishcha chikitsyatam. el hambre debe ser tratado como cualquier otra enfermedad y Pratidinam bhikshaushadam bhujyatam. esa enfermedad debe ser remediada por la medicina de la comida recibida como limosna. Generalmente son los sannyasis los que reciben la comida como limosna. Shankaracharya era un sannyasi, como lo eran sus discípulos. Así que él asumió que los lectores de este texto probablemente serían sannyasis también. Pero el principio se aplica a todos. Swadvanam natu yachyatam. No es necesario buscar por tu comida favorita. Por otra parte, Vidivashat praptena santushyatam. puedes aprender a contentarte con cualquier alimento que esté disponible. Puesto que tu verdadera naturaleza no se ve afectada por aflicciones externas, Shitoshnari vishahyatam.
Molestias como el frío y el calor se pueden soportar sin quejarse y Natu vrata vakyam samucharyatam. el diálogo innecesario puede ser evitado. Audasinyam abhipsyatam. La indiferencia ante las experiencias agradables y dolorosas debe ser cultivada y Janakripa naishturiam utsrajyatam. las acciones amables y crueles de la gente deben ser ignoradas. Estas 8 prácticas deben ser realizadas durante la tercera etapa de la vida espiritual para ayudarte a asimilar totalmente el conocimiento de tu verdadera naturaleza al integrarlo a tu vida diaria. El último verso explica los pasos involucrados en la etapa final de tu camino espiritual. Ekante sukham hasyatam paratare chetas samadhiyatam purnatma susamikshatam jagaridam tatparitam drishyatam prakarma pravilapyatam chitibalanapyuttaraishlisyatam prarabdham tviha bhujyatam atapara brahmatmana sthiyatam. Ekante sukham asyatam. Sentado cómodamente en meditación, Paratare cheta samadhiyatam. tu mente debe ser absorbida en Brahman y Purnatma susamikshatam. la plenitud de tu propia verdadera naturaleza debe ser reconocida claramente. Jagadidam tatbaditam drishyatam. El resto del mundo debe ser reconocido como falso, insustancial e incapaz de afectarte de alguna manera. Gracias a la fuerza de tu conocimiento, Prak karma pravilapyatam. tus karmas anteriores serán destruidos y Chitibalan napyuttaraishlisyatam. más karmas no necesitan ser realizados excepto los necesarios para mantener tu cuerpo. Viviendo de esta manera, Prarabdham tviha bhujyatam. tu prarabdha karma se agotará gradualmente y Atha parabrahmatmana sthiyatam. cuando tu cuerpo muera, tu verdadera naturaleza no se verá afectada por la muerte y permanecerá completamente inseparable de Brahman. Con este paso final, la última etapa del camino espiritual llega a su fin. Aquellos que están iluminados experimentan completa libertad del sufrimiento mientras viven y después de la muerte nunca más nacen en una vida de lucha y sufrimiento. Permanecen eternamente indivisibles de la fuente ilimitada de todo, Brahman. A través de estos 40 pasos descritos en este texto, eres conducido a, metafóricamente, subir las escaleras para entrar en un templo, el templo hecho de carne y hueso que es tu propio cuerpo. Después de entrar en ese templo, con la ayuda de las poderosas enseñanzas del Vedanta, puedes descubrir tu propia verdadera naturaleza como conciencia invariable e ilimitada, Sat Chitananda Atma, plena y completa, completamente no afectada por todas las aflicciones de la vida mundana.